Muy buenas tardes. Saludo a todos en el amor de Dios, esperando que todos estemos bien y ante todo pues llevando siempre delante de Dios toda situación, toda carga, toda alegría, toda tristeza, todo anhelo, que todas las cosas las estemos llevando siempre delante de Dios para que sea Dios siempre ahí eh, guiándonos, iluminándonos, permitiéndonos conocer cuál es la voluntad de Él. Y creo que en medio de todas las situaciones que uno pueda estar viviendo, siempre que uno va delante de Dios, que tiene como esa disciplina hermosa, constante de ir delante de Dios, eso en medio de todas las situaciones que uno pueda estar pasando, eso va añadiendo a nuestras vidas, va añadiendo paz, va añadiendo seguridad, tranquilidad. Así las cosas no se solucionen como uno quisiera, pero lo importante es tener la paz de Dios, esa paz que de verdad sobrepasa todo entendimiento. Entonces, que tengamos siempre presente eso en cada una de nuestras vidas, para que el gozo y la paz del Señor estén siempre en medio de nosotros, ayudándonos en todas las cosas. Eh, bueno, Hay un anuncio para esta semana. Vamos a tener las transmisiones en lo que resta de esta semana, o sea, ya mañana sábado y domingo, normales. Mañana a las 5 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana, pero la próxima semana va a haber un cambio. Vamos a tener transmisión solamente el día miércoles a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Solo esos 2 días tendremos transmisión. El resto de los días no hay transmisión ya. Algunas personas ya han empezado a trabajar, ya para algunos es un poquito pues más complicado. Bueno, ya digamos que esto va ya como tomando todo rumbo, todo este asunto que está ocurriendo. Pero vamos a abrir un curso de estudio cronológico, fundamentos firmes, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar, algunos ya lo han hecho, lo pueden volver a reforzar, a repetir. Los que no lo han hecho, lo invitamos para que se inscriba ahí por nuestra página o al WhatsApp. Puede dejarnos el nombre, el teléfono y nosotros vamos a estarles, obviamente confirmando. Hay una plataforma que llama Meet. Entonces a través de esa plataforma usted la descarga en su celular y los días lunes, todos los lunes de 7 a 8 y media de la noche vamos a estar estudiando con las personas que quieran. Entonces, si no sabes de pronto cómo funciona la plataforma o algo, pues entonces llamas, pides la información, lo que sea que necesites para que, digamos, te conectes con este trabajo de estudio de la palabra. Ya no vamos a tener prédica como tal los lunes, ¿sí? Ese lunes es para estudiar, personas que les gusta estudiar, ir a la palabra, leer, compartir lo que el Señor les va regalando. Va a ser un tiempo muy bonito. Es un estudio cronológico. Comenzamos desde Génesis y nos vamos por toda la Biblia hasta llegar a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy fascinante. Ha sido una experiencia de mucha edificación poder ver este estudio. Entonces los invitamos a todos, no importa si no eres de Manizales, de donde sea, solamente descargas simplemente esa aplicación de Meet, te pones en contacto con nosotros. Si no sabes cómo es, y todos los lunes a partir de las 7 de la noche, comenzaríamos este lunes que viene, comenzamos entonces el estudio. Todos están invitados, ¿sí? Todos están invitados. Entonces ya sabes que la próxima semana no hay transmisión, sino el miércoles a las 7 de la noche, el domingo a las 10 de la mañana. Y comenzamos estudio cronológico el lunes a las 7 de la noche. Y sábado y domingo, o sea, mañana y pasado mañana, la transmisión normal, 5 de la tarde mañana y el domingo a las 10 de la mañana. ¿Ya?
Entonces, cualquier duda, lo que necesiten saber, si queda alguna incógnita, si no me entendieron algo que les dije, bien pueda, comuníquense ahí con al WhatsApp, escríbanos aquí a la página, lo que sea. Entonces vamos a estar ahí pendientes. Quiero que oremos entonces para que comencemos este tiempo de estudio hoy. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Espíritu Santo, muchas gracias por tu amado Hijo Jesucristo, muchas gracias por darnos en tu palabra lo que necesitamos siempre, Dios. Muchas gracias por darnos en tu Santo Espíritu, el ayudador, el consolador, la fortaleza en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que seguirás haciendo, por lo que nos enseñas, por todo, Dios, lo que seguirás enseñando a nuestras vidas. Gracias por la edificación que tú traes. Gracias, Dios, por las cosas que en todo este tiempo nos has estado enseñando y has estado trayendo a nuestros corazones, Dios mío. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos a ti, Padre, te necesitamos a ti. Padre, sigue hablando a nuestras vidas. Dios mío, que cada día nuestros corazones sean cautivados por ti. Señor, que cada día ese amor, esa entrega, esa devoción, ese creer en ti, ese disponernos para ti, sea algo cada vez mayor. Te lo pedimos y te lo rogamos a ti, Dios eterno y maravilloso. Glorifícate como solo tú lo sabes hacer, Señor. Nos disponemos para que sea tu obra, tu preciosa obra, para que sea el mover de tu espíritu, para que sea la enseñanza tuya, para que sea la guía tuya, Dios, para que sea la palabra tuya en nosotros en esta hora, Dios mío. Gracias, Señor, colocamos todo delante de tu presencia, para que tú seas magnificándote, para que tú seas, Dios, obrando, para que tú seas colocando tu orden, Dios. Padre, muchísimas gracias, amado Rey y Dios del cielo. Te adoramos y te exaltamos, te honramos y te bendecimos, solamente a ti y solamente a ti, amado Rey. Te damos la gloria y la alabanza a ti, en el nombre de nuestro amado y precioso Señor y Dios, nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces al primer libro de la primera carta de Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice, primera de Juan 5, 1, para los que tienen ahí su Biblia, que lo busquen. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Ahí continúa el versículo, pero dejémoslo hasta ahí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree. Hoy vamos a ver esta, digamos, esto que nos va a enseñar Dios, ¿sí? Lo podemos llamar el que le cree a Dios o le cree a Dios. Entonces, mira que el hombre que es nacido, de Dios, está dotado como de ciertas capacidades, ¿sí? Estoy hablando del que es nacido de Dios, capacidades que lo hacen completamente diferente al hombre natural, al hombre adánico que nosotros llamamos, ¿ya? Una, digamos, de esas capacidades es su naturaleza, porque el que es nacido de Dios, el que le cree a Dios, su naturaleza ya es completamente espiritual. Esa pasa a ser su naturaleza. Y también Dios lo capacita con un instrumento, por decirlo de alguna manera, un instrumento muy precioso y muy maravilloso, como lo es la fe. Es un instrumento obviamente espiritual, ¿ya? Y esa fe que viene a nuestras vidas es lo que hace que nosotros glorifiquemos a Dios. Pero tiene que salir completamente del Espíritu. Tiene que ser algo que nazca del Espíritu. ¿Por qué? Porque sencillamente el que anda en el Espíritu anda en fe. Entonces, esa fe, como te digo, ese instrumento es maravilloso y es precioso. Todo lo que ese hombre espiritual
empieza a hacer, lo hace guiado por el Espíritu de Dios. Voy a poner un ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Supongamos que tú te dispones para cantar a Dios, para adorar a Dios. Si tú en ese momento de estar cantando, adorando a Dios, tú no crees que la presencia de Dios está ahí contigo, si tú no alcanzas a creer que esa presencia del Señor está ahí, entonces es como si esa adoración realmente pues no saliera del Espíritu. Y cuando algo no sale del Espíritu, no brota realmente del Espíritu, pues sencillamente no puede glorificar a Dios. Porque sencillamente Dios solamente acepta y recibe lo que es del Espíritu. ¿Ya? Ahora, cuando nuestra adoración brota de un corazón que está verdaderamente agradecido, un corazón que está conmovido por el amor de Dios, que está impresionado por ese poder, por esa gloria de Dios, esa alabanza realmente pues agrada a Dios. ¿Por qué crees que esa alabanza de esa manera realmente es la que le agrada a Dios, es la que realmente sube delante de Dios? Porque esa alabanza no surge simplemente de una emoción o por una obligación, tampoco porque de pronto vea que los demás lo hacen o porque es que esa canción me parece tan bonita, es que esa canción me gusta mucho, o sea, no es por eso, ¿ya? Es por el corazón enamorado, es por el corazón agradecido, es porque verdaderamente brota de lo profundo, es porque verdaderamente brota del Espíritu, porque solamente el Espíritu es el único que puede alabar a Dios. Nada más, solamente el Espíritu. Otro ejemplo puede ser también cuando nosotros quizás ofrendamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ofrendamos lo podemos hacer de dos maneras. O lo podemos hacer en el Espíritu o lo podemos hacer en la carne, ¿sí? Una persona lo hace en la carne, quizás lo hace porque no, es que la escritura dice, malditos sois con maldición, entonces no, porque es mejor dar, porque definitivamente de pronto caigo en ruina. Bueno, creo que ya hablamos de ese pasaje de la escritura. Entonces la persona lo hace como amenazado, como con miedo, y entonces más bien piensa, no, es mejor dar porque, o lo vuelve un negocio, porque dice, no, pues es que si yo doy, él me va a dar medida buena, abundante, apretada, remecida. Entonces, muchas veces lo toma así, lo toma como que para él pues sería un buen negocio y que Dios multiplique mi dinero. Pero una persona lo puede hacer también en espíritu, porque le da al Señor con alegría, le da al Señor con agradecimiento, le da al Señor teniendo en cuenta que Dios es el que le da la fuerza, teniendo en cuenta que Dios es el que le da el trabajo, que Dios es el que le abre las puertas, que Dios es el que añade a su vida todas las cosas que esa persona puede tener, ¿sí? Y verdaderamente es algo que sale del Espíritu, porque si no sale del Espíritu, pues de nada sirve. Es mejor que no lo hagas, porque Dios solamente recibe, vuelvo y te repito, lo que viene del Espíritu. Nada más. Entonces vuelvo y te digo, podemos hacer las cosas, cualquier cosa, o en la carne, o realmente, porque brota y viene del Espíritu. Eso en todas las cosas, en cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer, toda la motivación que nosotros tengamos, cualquier cosa en nuestras vidas, no sé, de pronto alguien quiere hacer una buena obra, eh, alguien tiene un buen deseo en su corazón, quiere visitar a un enfermo, quiere visitar a un hermano, lo que sea, cualquier cosa. Tenemos que verdaderamente hacerlo motivados, guiados, dirigidos, porque realmente nazca del Espíritu. Mira, en una ocasión
estando en la ciudad de Cartago Valle, pues me tocó conocer el caso de una pastora que con una muy buena intención en su corazón quiso ayudar a los hermanos de su iglesia. Hubo una oportunidad de unas personas que llegaban a la iglesia ofreciendo la opción de vender unos lotes para construir unas casas para los hermanos de la iglesia. Y ella, movida por su buena voluntad, pues involucró a la iglesia en esto, ¿sí? Y daban pues unas facilidades tremendas para que lo hicieran, demasiado a bajo costo. En todo caso, mucha de la gente de la iglesia se motivó. Fueron y miraron el lote, excelente, bueno, una cantidad de cosas. Recogieron el dinero y bueno, se lo entregaron a la pastora y la pastora pues entregó el dinero a las personas que iban a hacer este proyecto de vivienda. Pues resulta que esta gente definitivamente se escapó, se robaron la plata. Y no solamente había gente de la iglesia involucrada, sino familiares de gente de la iglesia que vieron una oportunidad. Y bueno, siempre con el asunto de que a través de esto podemos mostrar el evangelio, podemos mostrar a Cristo, no sé qué. Y fue tremendo problema, porque esta pastora terminó en la cárcel. Porque como ella era la persona, digamos, como con la que se entendían directamente las personas que llevaban el dinero, después las demandas y todo, y tristemente terminó en la cárcel, ¿ya? Por eso te digo, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, tenemos que ser verdaderamente guiados, movidos y motivados por el Espíritu. De lo contrario, hermanos, de nada nos sirve, absolutamente de nada. Muchas veces creemos que porque nosotros decimos hagamos esto o aquello y no, eso en el nombre del Señor hagamos lo que eso, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos responde. Hermano, no porque digamos en el nombre de Jesús, entonces ya Dios va a quedar comprometido con lo que queremos hacer. Si no nos está guiando el Espíritu Santo, olvídate. Ya estudiamos acerca de ese texto de la Escritura. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Ya aprendimos que si eso que estamos pidiendo o diciendo en el nombre de Jesús no está guiado por Dios, no glorifica a Dios, no es algo que brote del Espíritu, por más que nosotros digamos en el nombre de Jesús, créeme que si no es de Dios, si no es del Espíritu, eso realmente no sirve para nada, porque la religión nos enseña muchas veces que el asunto es confesémoslo, simplemente proclamémoslo y ya, y en el nombre de Jesús. No es así, no es así. Esa fe que Dios quiere que brote verdaderamente de nosotros tiene que proceder de una comunión, ¿sí? De una amistad, de una relación continua con el Espíritu Santo de Dios, para que realmente estemos seguros y convencidos de que es el Espíritu Santo guiándonos. Mira que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ya? Eso es lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 45. Entonces, por lo tanto, la boca va a hablar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué te digo esto? Que si una persona realmente no tiene un conocimiento de Dios, no tiene un conocimiento del Espíritu Santo, no hay un conocimiento de Jesús, por más que esa persona que no tiene ese conocimiento, por más que quiera hablar y decir cosas de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, mano, diga lo que diga, exprese lo que exprese, no dice absolutamente nada, absolutamente nada. Y si dice algo, son simplemente palabras huecas. Es a veces hasta vergonzoso cuando una persona ignorante de Dios, que quiere creer en Dios a su manera, que quiere y pretende amar a Dios a su manera y tiene una cantidad de conceptos completamente humanos, empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de la fe, empieza a hablar del Espíritu Santo y se escuchan unas barbaridades, se escuchan
unos pensamientos y una cantidad de argumentos y cosas que uno dice tremendo, porque como te digo, si no conoce al Espíritu Santo, si no conoce a Dios, todo lo que diga son simplemente palabras huecas, cosas que no tienen ningún sentido. La escritura dice en Mateo 12:34, si lo quieres buscar en tu Biblia: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, creer no es repetir una cosa. Eso no es creer. Que yo esté repitiendo eso de confiésalo y confiésalo y repítalo y así lo va a creer. ¿No? Eso es algo que tiene más que ver como con la psicología. ¿Ya? Entonces, no es por repetir y estar repitiendo una cosa. Es que cuando yo voy a confesar algo de Dios, es porque tengo que tener la certeza viva en mi espíritu de que lo que voy a decir, o lo que voy a hacer, o lo que quiero confesar, realmente nace de algo que allá en lo secreto con Dios, hablando con Él, meditando en Dios y meditando mucho también en su palabra, es ahí donde realmente Él puede hablar a mi vida entre lo que yo voy a decir, ¿ya? Lo que voy a confesar o el paso que voy a dar, tengo la certeza de que ha sido a través del Espíritu Santo, ha sido a través de la comunión con Él, para que no andemos como cazando mariposas, como quien golpea al viento, haciendo una cosa aquí y haciendo otra cosa allí, mirando a ver por dónde de pronto como que resultan las cosas. No es a eso a lo que Dios nos ha llamado, no es eso lo que Dios quiere en nuestras vidas. Yo sé que hay personas muy lindas, muy preciosas, muy amables, muy queridas, con muy buenas intenciones, con una cantidad de ideas y de cosas, hermano, pero si verdaderamente no ha nacido del Espíritu, si no hay realmente una fe y una comunión, una búsqueda de Dios, por más buena gente, por más hermoso, por más lindo, por más amable, lo que sea, no sirve. No sirve lo que quiera decirme, lo que quiera aconsejarme, cualquier cosa, porque no es algo que verdaderamente nazca del Espíritu de Dios. Tenemos que llevar nuestras vidas verdaderamente en una necesidad y en una disciplina constante y permanente de una comunión con Él, de una amistad, de un diálogo y de una meditación completa en Él. Mira que cuando nosotros miramos la Escritura a través de, bueno, tanto de la parte del Antiguo como del Nuevo Testamento, uno empieza a mirar la Escritura y uno no ve, en el caso de Jesús y los apóstoles, uno no los ve como acercándose a una persona, llamándola, ¿sí? Para orar por ella o para liberarla y que de pronto no suceda nada. No. Nosotros vemos en la Escritura que cuando Jesús o cuando sus apóstoles llamaban a alguien o imponían sus manos o hablaban o oraban por una sanidad, ocurría. ¿Por qué? ¿Por qué crees que esto pasaba? Pues porque sencillamente ellos eran guiados verdaderamente por el Espíritu Santo. Esa es la respuesta y es sencilla. Siempre guiados a través del precioso Espíritu. Ellos no empezaban a orar por una persona si ellos no tenían la certeza de que el Espíritu Santo les había dicho que oraran por esa sanidad, o que dijeran algo a esa persona, o que libertaran esa persona si era necesario una liberación en ella. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos oraban y ocurría lo sobrenatural. Pero vuelvo y te repito, no era porque a ellos se les ocurriera,
era porque tenían la guía del Espíritu Santo. ¿Recuerda la clase pasada lo que aprendimos acerca del estanque de Betesda? Allá en Juan capítulo 5, había gente enferma, había gente ciega, había gente coja, paralítica, ¿sí? Una cantidad de gente ahí con una cantidad de enfermedades y de problemas. Entonces llega Jesús y se dirige a uno y sana a ese. Mira que no lo sana a todos, porque no era su voluntad. Y recordemos que Jesús siempre iba al Padre y hablaba con el Padre, ¿ya? Y Él se dirige solamente a este hombre, por su soberanía, por su voluntad. Mira que es que hoy en día ocurre una cosa como loca, es una cosa como que no reflexionamos, como que no pensamos. Entonces, se arma una cantidad de, yo no sé, congresos o una cantidad de campañas y entonces se ora por todo el mundo, todos los que estén enfermos y se les decreta y se reprenden a todos, todas las enfermedades. ¿Y qué sucede? Muchas veces o se sanan algunos o no se sana ninguno. Porque es que en todo, absolutamente en todo, se necesita que sea la guía del Espíritu Santo. Eso muchas veces hasta se imparte y se reparte el Espíritu Santo como repartiendo bueno, cualquier otra cosa. Entonces, eso es una cosa como triste y confrontante. Pero más confrontante aún es que sea gente del pueblo de Dios que dicen conocer a Dios y creyendo que verdaderamente así se mueve y así funciona y así obra el Espíritu Santo. Mira que nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, allá en Hechos de los Apóstoles, que una vez el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos, son revestidos con ese poder maravilloso, con ese poder precioso que viene de lo alto. Entonces, esa es la razón bien preciosa y bien maravillosa por lo cual ellos al orar por alguien, al ir a alguien, no lo hacían por su emoción o por su deseo. Mira que vemos por ejemplo a Pedro y a Juan, el hombre, el cojo que estaba allá en el templo de la Hermosa, ¿sí? ¿Y qué le dijeron a este hombre? No tenemos oro ni plata. Dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ocurrió, ¿sí? Pero vuelvo y te repito, no son cosas que ellos hacían porque se les ocurría, o hagámosle a ver qué pasa, ¿sí? Como la frase que utilizamos mucho nosotros, hagámoslo por fe. No, era la guía del Espíritu Santo. Ahora, recordemos también ese pasaje en Hechos capítulo 3 versículo 16, cuando Pedro va a la casa de Dorcas a resucitarla. Él fue movido por el Espíritu Santo, ¿sí? Fue movido por el Espíritu Santo. Si no, Pedro no va. Mira esto, lo importante. Mira esto que de verdad tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer en este momento es, ¿por qué nosotros no dejamos que sea el Espíritu Santo el que haga Él la obra? ¿Por qué no dejamos que sea realmente el Espíritu Santo? ¿Por qué andamos como queriendo atinar a las cosas? Necesitamos ser guiados realmente por Él. Si nosotros realmente, como esos hombres de Dios, nosotros somos enviados por Dios y nos dejamos dirigir realmente por el Espíritu Santo, Él mismo nos ha de demostrar lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos de hablar, lo que nosotros debemos de decir. Leamos algo aquí en Juan 12:49, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49. Mira esto lo bonito. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea, lo está diciendo el mismo Señor Jesús. O sea, yo no estoy hablando por mi cuenta, dice Jesús. Ni las cosas que yo hago las estoy haciendo por mi cuenta. Está siendo guiado, está siendo dirigido. Y si lo está diciendo el mismo Señor Jesús, entonces tengamos en cuenta algo, iglesia, y es que la fe no es el resultado de ningún ejercicio mental. La fe es un don de Dios. ¿Sí? Es un don de Dios. Y viene sobre aquel hombre que es nacido de nuevo. Eso es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. La fe no es una herencia, no es que la herencia que recibí de mi papá o de mi mamá. No. No es que si mi papá fue, entonces yo también fui. O si mi papá no fue, entonces yo no fui. También recuerda que estudiamos acerca de ese asunto de las maldiciones y bendiciones generacionales. ¿Ya? Esto es un asunto de algo personal entre el individuo que ha dicho creer en Dios y Dios mismo. No se hereda. Entiende que esto es un asunto de esa relación maravillosa y preciosa. Esa relación que viene con el Espíritu Santo, en ese diálogo, en ese hablar con Él, en ese meditar en Él y en ese meditar en las palabras. Entonces, algo también es que de pronto no nos pase a nosotros como le pasó a los hijos de un tal Esceva, que dice la escritura. Él era un judío, era como jefe de los sacerdotes, y habla allí en Hechos capítulo 19, versículos 13 y 14. Mira lo que sucedía con estos hombres. Hechos 19, 13 y 14. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, este hombre tenía ¿cuántos hijos? 7. Y ellos conjuraban y echaban fuera demonios y una cantidad de cosas. Entonces ellos como que tenían una cantidad por decirlo de alguna manera, como de claves, como de trucos, como de artimañas, una cantidad de cosas ahí que ellos hacían para ahuyentar espíritus. Entonces, pero mira que van a aprender una lección tremenda estos hombres. Mira lo que va a ocurrir aquí. Acostumbrados a echar demonios con una cantidad pues ahí de resabios y de cosas, ¿ya? Porque es que muchas veces las personas, en su falta de conocimiento, en su ignorancia de la palabra de Dios, entonces creen que los demonios, que los espíritus salen porque de pronto prendes un velón de no sé qué tamaño, o 7 velas de no sé qué colores, o que hágale 3 nudos a este pañuelo, o que para que se gane la lotería, entonces usted lo que tiene que hacer es ponerse el sombrero de no sé qué manera, o si quiere que la vaya bien en su negocio, pues entonces que no barra hacia afuera, sino que barra hacia adentro, que échese el baño de no sé cuántas hierbas, bueno, una cantidad de cosas tremendas. O sea, es impresionante la cantidad de agüeros y la cantidad de cosas en las que la gente pues tiende a creer. Entonces, como que atados a esa cantidad de cosas, no sé, que haga un altar a no sé quién, bueno, entonces, créeme que los espíritus y todo esto pues solamente van a salir si hay una fuerza realmente soberana, superior, y la única fuerza es el poder de Jesús. No hay otra. No existe y no va a existir. Entonces, ¿qué pasaba con los hijos de este hombre Seba? Sabían que sus claves no tenían como esos efectos permanentes, ¿sí? O perpetuos. Entonces, lo que pasaba es lo que pasa con todos los que practican este tipo de costumbres, de brujería y todo eso. Pues ellos fingían tener un poder. Pero
ellos como que les urgía poder tener algo que como que fuera más seguro, como que ofreciera más confianza. Pues obviamente era su negocio, ¿ya? Y entonces, pues si tenemos algo más seguro, algo que dé más confianza, pues nos va a ir mejor. Entonces, ellos vieron y podían ser testigos de cómo a través del poder de Dios no solamente ocurrían milagros, sino que también las personas eran libertadas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con ellos? Mira que dice ahí en Hechos 19, 11 y 12, le damos aquí, Hechos 19, 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus, que dice, salían. Eso es lo que ellos sabían y oían. Entonces, que veían cómo los demonios salían chillando y salían huyendo. ¿Y qué pasó? Entonces, ven tantas señales y tantas cosas tremendas que están pasando y ellos querían hacer lo mismo. Entonces dijeron, bueno, entonces si esto es así, pues entonces hagámoslo. Entonces cogieron a uno de esos clientes y empezaron a hacer lo que veía que hacía Pablo. Entonces empezaron a ordenarle ahí, os conjuro, dice ahí en Hechos 19:15, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hechos 19:13, perdón. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y entonces el endemoniado, ¿qué pasó? Se le rió en la cara. Y le respondió ese espíritu. ¿Y qué le dice en el versículo 15? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y vosotros quiénes sois? O sea, como que le está diciendo, ¿cómo así? ¿Y ustedes como con qué autoridad? ¿De qué autoridad están revestidos para que ustedes vengan aquí a reprender? ¿Y sabes qué dice la escritura? Ahí en el versículo 16. Te lo voy a leer en la escritura. Dice el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos. Recuerda que eran 7. Saltando sobre ellos. ¿Qué crees que pasó? Dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué tremendo, ¿no? Ellos pensaron que solamente era por decir en el nombre de Jesús. No tenían conocimiento del Espíritu Santo, no tenían conocimiento de Jesús, no tenían conocimiento de Dios. Y mira lo tremendo que es esto, ¿ya? Cuando simplemente queremos confesar y decir en el nombre de Jesús y no hay una verdadera relación, no hay un conocimiento de la palabra de Dios y estamos queriendo utilizar el nombre de Jesús. Se fueron avergonzados. 7 hombres, y los cogió un solo espíritu que estaba en un hombre, desnudos, y dice que les pegó una golpiza a los 7. Qué vergüenza tan tremenda, ¿ya? Entonces mira que esto es algo que es verdaderamente serio. Ahora, lo triste también es que hoy en día hay iglesias que dicen ser de Dios y personas también que dicen creer en Dios y se amontona la gente. Entonces venden los pañuelos ungidos, entonces les venden el aceite de no sé qué, la rosa de no sé qué. Creo que hace como unos 20 días, un mes te compartí acerca de una iglesia cristiana, un pastor cristiano supuestamente también. ¿Y qué vendían? Vendían el alcohol en gel, ¿sí? Ungido con aceite de nardo para ahuyentar el coronavirus. Qué tristeza eso. Y la gente enloquecida y haciendo pacto que al comprarlo, entonces la sanidad sobre su familia, sobre su barrio. Y de eso, hermano, cantidades. Creen que en esas cosas hay poder. Qué triste que hay iglesias vendiendo una cantidad eso no tiene otro nombre, fetiches. Pero como es en el nombre de Jesús, pues la gente lo cree que tiene poder. Y los que hacen eso, créanme, están más perdidos que ellos mismos.
muy perdidos. Entonces, los hijos de Dios somos revestidos con el poder de lo alto, con el poder de Dios. Necesitamos absolutamente nada más. No necesitamos depositar la fe en ningún otro tipo de cosas. Si no es en Dios, si no es en su poder, si no es en lo que Él puede hacer por nosotros, confiados en esa comunión con Él, en lo que dice su palabra, porque necesitamos ir a la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, para poder tener claridad verdaderamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Mira que veníamos estudiando, también estudiamos acerca de una cantidad de textos bíblicos completamente sacados de su contexto, donde la gente los reclama, los arrebata como promesas, una cantidad de cosas que realmente no son lo que enseñan. Pero como nos falta a nosotros de verdad ponernos la mano en el corazón y entender que yo necesito ir a la palabra, que yo necesito estudiar la palabra y no andar creyendo todo lo que me dicen. Porque créeme, el hecho de que uno esté aquí compartiendo no quiere decir que uno sea infalible, también uno se puede equivocar. Y si uno que no tiene una intención mala de equivocarse, de engañar a nadie, puede caer en un error, cuánto más aquellos que sí tienen en su corazón el deseo de engañar, de manipular y de cometer leguleyadas. ¿Qué es una leguleyada? Es cuando se toma la ley, en este caso la ley de Dios, y se retuerce para querer darle un significado que por ningún lado lo tiene. Y cantidades de personas que por falta de estudiar la palabra y de comunión con el Espíritu Santo, entonces tristemente son llevados y son engañados. Por eso, vuelvo y te repito, los hijos de Dios somos revestidos del poder de lo alto. Por eso Dios, y solo en Dios, está esa fuerza, esa sabiduría y ese conocimiento que cualquiera de nosotros necesitamos. Solamente en Él y en su gloria. Si alguien lo niega, es porque ignora no solamente la escritura, sino que ignora la magnificencia, el poder y la grandeza que hay en nuestro Dios. Y mira, como sigue hablando un poquito más de todo este fetichismo que se mueve, ¿sí? Uno ve en la brujería que hay muchos sortílegos, agüeros y una cantidad de formas, una cantidad de gente, mediums, adivinos, pitonisas, brujos, hechiceros, bueno, una cantidad de gente ahí y a veces como que consultan, dicen cosas como que increíbles. Entonces, como que amarres de un ajo en la cintura, bueno, una cantidad de cosas que para tener la suerte, que para tener el amor de su vida, que para amarrar al ser querido. O sea, es algo impresionante. Es algo impresionante y muchas veces algunos que con el cuento de la magia blanca y algunos utilizan hasta la Biblia y una cantidad de cosas. Ahora, mire qué desidia con esto y qué triste y qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana no hay encantamientos. En lo que tiene que ver con nosotros, en la vida cristiana, no puede haber ningún tipo de prácticas ni de supersticiones, no puede haber absolutamente nada de eso. Mira, yo sé que hay personitas que han estado muy juiciosas queriendo escuchar las enseñanzas y lo que se ha estado transmitiendo y son personitas nuevas, ¿sí? Yo te lo digo con cariño y te lo digo con respeto, ¿sí? Si de pronto estás atado a estas cosas y crees en estas cosas y te han camuflado todo esto, metiéndote a Dios, metiendo la Biblia, yo quiero decirte que todo eso es reprobado por Dios. Quiero decirte que todo eso son cosas que Dios abomina, son cosas que Dios quiere que estén completamente lejos. Porque digamos que esa frase aquella que dice que ayúdate, que yo te ayudaré, mentira, eso no dice la Biblia. Dios no necesita la ayuda de ninguno de nosotros. Dios no necesita la ayuda de supersticiones ni de agüeros. Dios no necesita la ayuda de fetiches, nada de eso.
Todo eso es pecado delante de Dios. Y si nunca lo habías escuchado, y si es primera vez que escuchas esto, bueno, te lo quiero decir y quiero compartírtelo a través de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos un momentico al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Segundo de Reyes 23. Hay muchos pasajes, solamente te voy a compartir dos pasajes nomás para que puedas como empezar a recibir liberación de esto, porque si no es a través de creer lo que Dios te dice y darte cuenta que está escrito en la palabra de Dios, pues entonces no sirve, solamente lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Segunda de Reyes 23:5 dice lo siguiente. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá. Está hablando de un hombre llamado Josías, un hombre de Dios. Dice que quitó a los sacerdotes idólatras, ¿sí? Que son idólatras, pues que veneraban imágenes, veneraban ídolos. Dice que los quitó, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Increíble que la escritura tan preciosa nos habla hasta de eso, los signos del zodiaco. Gente pensando que yo soy Géminis, que yo soy Capricornio, que yo soy Aries, y entonces los arianos estos, y los de Capricornio aquello, y entonces hoy los astros te dicen esto. Es abominación, amigo que me estás escuchando. Sí, es abominación delante de Dios. Te voy a compartir otra cita, Deuteronomio 18:10. Mira esto tan poderoso y tan diciente. Deuteronomio 18:10 al 12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, sacrificaban muchas veces sus hijitos, los sacrificaban a un ídolo y lo quemaban para él. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, a las santas ánimas del purgatorio, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Eso está en Deuteronomio 18 del 10 al 12 para que lo mires. Si no tienes de pronto en este momento tu Biblia, puedas darte cuenta que realmente, o sea, Dios quiere guiarnos a través de su palabra. Dios quiere hablarnos a través de su precioso Espíritu Santo. Dios no quiere que nosotros andemos creyendo en supersticiones, en nada de eso. Y los que ya no tenemos supersticiones, ni agüero, ni nada de eso, hermanos, necesitamos en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, necesitamos ir a la palabra, necesitamos orar a Dios, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ayude, que nos revele, que nos muestre las cosas que nosotros debemos de hacer. No podemos nosotros como cristianos, como creyentes, andar, hermanos, como mirando a ver si hago esto, si hago aquello, a ver si se me da, si no se me da. Fallamos en eso demasiado. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo del Espíritu Santo, porque realmente no estamos yendo al Espíritu Santo como Dios realmente quiere que nosotros lo hagamos. Es una necesidad que tiene que estar en nuestro corazón. Ahora, mira algo aquí bien tremendo. El poder de Dios es el que actúa en nosotros de una manera tan efectiva a través de los que verdaderamente hemos nacido de Dios. Así tiene que ser, y hace una obra maravillosa, una obra preciosa en nuestras vidas. La fe es algo muy lindo, la fe es algo maravilloso, es algo precioso. Para muchos es como un misterio tremendo, pero ¿sabes algo? Mira, la fe no es algo que se fabrica. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. En estos días alguien me mandó así algo al WhatsApp, era como una imagen y era un hombre como rogándole a Dios y le decía, Dios, háblame, y le rogaba y le decía, Dios, háblame, cuando de pronto sale una mano así y le manda la Biblia. Realmente es así. Queremos que Dios nos hable, pero no conocemos la palabra de Dios. Ahí está el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. La oración nuestra, la súplica nuestra, tiene que ir unida también a un deseo y a una disciplina constante de poder estudiar la palabra. No necesitamos nada más. Con su palabra, con su Santo Espíritu, esa comunión nuestra delante de Él es lo que nosotros necesitamos. Dime qué otra cosa. Dime qué más vamos a necesitar. Si ya en Él lo tenemos absolutamente todo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros por la pereza, por el desánimo, por una cantidad de cosas, la religiosidad, las ocupaciones, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas, nosotros como que se nos va olvidando realmente a qué es que nosotros somos llamados. Algunos dirán, bueno, pero entonces si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces me voy a comprar todos los audios donde esté toda la Biblia y me los voy a escuchar todos. Y se pasa 40 años escuchándolos y no pasa nada, no cree. Bueno, es que no es solamente el escuchar como quien escucha noticias, no es escuchar como quien escucha un documental X por ahí que le gusta, no es escuchar como que el que escucha su programa favorito. No se trata de eso. Cuando nos habla la escritura de ese escuchar, de ese oír la palabra de Dios, es porque realmente lo que el Señor quiere es que ese ir a la palabra sea en meditación. Ese oír la palabra de Dios sea realmente poniéndole a la escritura como el sentido que el Espíritu Santo quiere que le coloquemos, meditando en ella, leyéndola una y otra vez, que si algo el Espíritu Santo me está inquietando, poder entonces detenerme ahí, poder pedirle a Él que me revele, poder estudiarla, escudriñarla. La escritura dice, sí, como al oro la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿ya? No es simplemente escuchar como escuchando cualquier cosa, es con el anhelo y el deseo ferviente de ser enseñado por la palabra, es con el anhelo y el deseo ferviente de que el Espíritu Santo me traiga a mí revelación a través de la palabra de Dios, porque de lo contrario no sirve, porque si nos sentamos simplemente a leer y a leer y a leer, pues hermano, es como leer cualquier otro libro, como leer cualquier otra cosa. No es así que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a la palabra. Él quiere que nosotros entendamos que en esta palabra hay un tesoro inmenso, que en esta palabra hay una revelación maravillosa y preciosa, que esta palabra realmente tiene que ser digerida, tiene que ser masticada, tiene que ser analizada una y otra vez, no ir ahí como de corrido, como rápido, como que entonces el asunto es que todos los días me tengo que leer por lo menos un capítulo o por lo menos no sé cuántos versículos de la Biblia, entonces ya hice la tarea. No es así, porque no va a pasar nada, no va a pasar nada. Tiene que la Biblia ocupar un lugar especial en nuestro corazón y entender que están los pensamientos de Dios y entablar un diálogo, una relación, una comunión, una amistad verdaderamente con Él y con su palabra, y que su Espíritu precioso venga y nos enseñe y que seamos movidos realmente como Él quiere, por su revelación y no por lo que nosotros muchas veces queremos o pensamos, no por supersticiones, no por repita o haga esto, haga aquello, nada de eso funciona. Simplemente comunión con Dios, la revelación de su Espíritu y el amor, la sed y el deseo ferviente y verdadero por su palabra en nuestros corazones. Yo quiero que oremos, quiero que le demos gracias entonces a Dios. Bendito seas, Padre maravilloso y precioso. Qué lindo tú eres, Dios.
que nos has dado en tu Hijo Jesucristo y en el precioso Espíritu Santo, nos has dado lo que necesitamos. Gracias por la palabra también, porque esa unión preciosa y maravillosa de tu palabra, unida a la revelación del Espíritu, al mover del Espíritu, es lo que nosotros necesitamos, Dios. Es lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. A veces buscamos el consejo de alguien, a veces buscamos a alguien que me escuche, a veces sin saber qué hacer, qué decisiones tomar, a veces con tantas incógnitas, con tantas cosas, y buscamos aquí, allí, a este, a aquel otro. Pero Dios, lo que tú quieres es que podamos comprender que si vamos a ti, que si nosotros realmente nos detenemos a querer meditar en ti, a querer entrar en comunión con el Espíritu, a querer verdaderamente detenernos en tu palabra más tiempo, con verdadero celo, con verdadero anhelo de aprender, es suficiente para nuestras vidas. Es lo que realmente debe llenarnos, Dios. Enséñanos, Padre maravilloso. Es lindo compartir con hermanos, es lindo escucharnos, es lindo cuando recibo una palabra de alguien, es maravilloso, no quiero restarle importancia a eso, pero más lindo y más poderoso que eso es cuando tú eres el que me hablas, es cuando tú eres el que me enseñas y me revelas, porque no va a haber ninguna duda, Señor, y porque eso me va a dar a mí crecimiento y fortalecimiento en mi vida espiritual, y es lo que tú quieres, amado Rey. Muchas gracias, Dios. Que tú nos lleves a entender esto. No sé cómo tú lo quieras hacer, es soberanía tuya, pero Dios, ya nos a entender, y que las personitas más nuevas, los que están ahí, como a través de estas transmisiones comenzando a escuchar de ti, que esta palabra, Dios, también quede bien sembrada en sus corazones, y si hay supersticiones, y si hay inclinación a estas cosas, Dios mío, que tú aborreces, que tú también seas trayendo convicción y quitando del corazón todas esas cosas. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu enseñanza en nuestros corazones en Cristo Jesús. Que así sea, Dios. Muy bien, amados. Entonces, quiero recordarles, por favor, ¿sí? Vamos a tener la transmisión el sábado a las 5, el domingo a las 10 de la mañana, ¿sí? Y la próxima semana solamente tendremos transmisión el día miércoles a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. El resto de los días no hay transmisión, ya la gente comienza algunos sus labores. Pero vamos a tener entonces el estudio, los que se quieran pegar a estudiar, vamos a estudiar, ¿sí? Los que les gusta estudiar, para ellos es la invitación. Vamos a empezar todos los lunes de 7 a 8 y media, fundamentos, estudio cronológico, maravilloso, precioso. Los invito, anímense, descarguen la aplicación de Meet, y los que necesiten cualquier información, llamen, escriban, y bueno, vamos a estar pendientes. Entonces, pero de verdad la invitación es para todos, para todos. Entonces, amada iglesia, amigos, personitas que están ahí, para todos mil bendiciones, un abrazo fuerte, 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 y nos estamos entonces hablando.